don Carlos Navarrete nos ha dado la oportunidad de visitarlo, de conocer esta su afamada biblioteca. Y don Carlos, muchísimas gracias. No. Cuéntenos un poco de su biblioteca, de las colecciones que tiene, de sus intereses intelectuales, humanísticos, por supuesto, por favor. Bien, pues yo podría decirle que el origen de mi biblioteca está en unos libros. La primer que mi abuelo me compró en 1945, en la primer feria del libro de la historia de Guatemala, que organizó el presidente de lujo, como le llamamos nosotros, que fue el doctor Juan José Arévalo, el primer presidente electo, el único presidente hasta entonces de toda la historia de Guatemala electo popularmente, ¿no? Doctor en Filosofía y Ciencias de la Educación, presidente de lujo. Y él organizó la primer feria del libro. Y por cierto, una tarde llega de la feria del libro mi abuelo con 6 libros del gran novelista guatemalteco del siglo XIX, Pepe Mía. Es que se los traigo a mi nieto, me los trae a mí para que lea la historia de Guatemala en novela, porque Pepe Mía, José Mí Vidaurre, escribió básicamente novelas históricas, El Visitador, La hija del adelantado, La historia de un Pepe, los cuadros de costumbres, como se acostumbraba a mitad del siglo XIX. Y son mis primeros libros. Me queda uno de ellos, todavía no tenía yo esa atención, pero el libro más antiguo que tengo, que ya adquirí yo, fue el Popol Vuh. Lo compro en 1946, ya estábamos bajo la influencia de la Revolución Guatemalteca, todavía el 46 estaba yo en segundo año de secundaria, pero ya estaba en el Instituto Nacional de Varones, que era pública, de modo que ahí se estaba germinando toda la generación nuestra, que es una generación que nos formamos en los 10 años de democracia. Parte de eso había cierta relación con copiar a México. México con su revolución hizo un gran arte nacionalista. Eso es lo que tenemos nosotros que hacer. Y pues a los 16 años a comprar el Popol Vuh, entonces tengo una edición preciosa, que es la edición francesa en español, de la traducción de Miguel Ángel Asturias y González de Mendoza, de la versión del Popol Vuh al francés de Georges Reynaud, que ellos la traen, la ponen en español. Y ahí empieza ya el ir adquiriendo libros, etc. Lógicamente, esa parte de la biblioteca la tengo fuera de acá, este es mi estudio, la tengo en la casa, y que es la parte literaria. Entonces fue la época en que empezamos a leer también a todos los escritores latinoamericanos, ¿no? Sobre todo la novela indigenista latinoamericana, Jorge Casa, Rómulo Gallegos, Eustacio Rivera con La Vorágine, pues la base de la literatura criollista, como se dice, o indigenista latinoamericana, y por supuesto a los españoles, a los poetas de la Revolución Española, García Lorca, Rafael Alberti, Alexander, todo ese grupo maravilloso, y alguien que influyó mucho en todos nosotros, Pablo Neruda, que tuvimos ya luego la ocasión de poderlo conocer, y en cierta medida ese conocimiento de Neruda fue el que me trajo en parte a México a estudiar ciertos temas de cultura popular. Platíquenos esa anécdota justamente de esa entrevista que tuvo con Pablo Neruda y los cancioneros, los poemarios. Sí, llega Neruda a Guatemala en 1950, yo tendría unos 19 años por ahí, y habíamos formado un grupo, el grupo Sacertí. Era un grupo de jóvenes, de muy jóvenes, artistas, pomposamente llamado Grupo Sacertí, Amanecer en Cachiquel, de artistas y jóvenes escritores revolucionarios de Guatemala. Entonces llega Neruda, invitado por el gobierno,
él todavía andaba en su época de no tener pasaporte. Viajaba con el pasaporte de Miguel Ángel Asturias, porque todavía estaba perseguido por el presidente, la presidencia derechista de Chile. Entonces llega a Guatemala y pide, en algún momento pide reunirse con los jóvenes escritores. Yo creo que Neruda estaba un poco cansado de que lo llevaran, pues como revolucionario que era. Va a haber un cambio de directiva en el sindicato de ferrocarrileros, Pablo Neruda invitado. Que va a haber en el sindicato tal cosa, Pablo. Que el 1 de mayo lanza un mensaje a la manifestación del 1 de mayo. Entonces como que quiso salir un poco. En aquel tiempo los grandes escritores como Miguel Ángel Asturias, como Cardoso de Aragón, como Enrique Muñoz Mian y todos ellos, que eran gentes de izquierda y de lo mejor de Guatemala, estaban de embajadores o de agregados culturales. La plana mayor de los artistas y escritores guatemaltecos estaban un poco ajenos al movimiento revolucionario, tendían más a la derecha, sobre todo los que se agrupaban a través de un periódico que se llamaba El Imparcial, periódico en ese tiempo más importante de Guatemala. De modo que Neruda buscó a los jóvenes. Y entonces, aparte de haber tenido una reunión con él, yo era convidado de piedra, solo a oír, pues, pero solo era un honor estar junto a Neruda. Cuando él venía de la frontera hacia Guatemala, lo fuimos a recibir, él venía en automóvil. A las 2 de la mañana en la carretera, el grupo de jóvenes le cantamos a Neruda. ¿De qué frontera? Venía de México. Él venía de México, pasa de noche, viaja de noche y ¿Por la Mesilla? Pasa por... No, viene por tren y luego por Talismán. Entonces lo fuimos a recibir a la carretera a las 2 de la mañana, le cantamos una canción que improvisamos de bienvenida a Neruda. Algo de eso dice en sus memorias. Bien, entonces pidió ir a la Antigua, o alguien le propuso que lo llevábamos a la Antigua, él quería conocer Antigua Guatemala. Y yo me colé. Por supuesto que, vuelvo a decirle, no hablaba nada más estaba escuchando. Y fuimos a conocer la Merced, esa maravillosa iglesia barroca de la Antigua. Y al salir, había una señora que con un paño vendía oracioncitas de esos cuadernitos de oraciones. Entonces Neruda empezó a comprarlas. Yo con joven sectario izquierda de ese tiempo y Neruda, el gran poeta del comunismo latinoamericano, dije, esta es la mía. Y oye, Pablo, dijo, ¿y tú compras estas cosas así como quién dice cómo? Si eres hasta ateo y todo. Sí, dijo, y ustedes deberían de comprarlas también, porque en estas oracioncitas, en estos cuadernitos es donde el pueblo, católico o no católico, está volcando su estética. Aquí está la estética más sencilla que existe de poesía en el mundo. Ya quisiera yo, y todos con la bocota abierta, haber escrito el poema más universal que hay, que es el Padre Nuestro. Bueno, hay que estudiar eso, nos dijo. En México hay un hombre llamado Vicente T. Mendoza, que ha recopilado los corridos mexicanos, que son verdaderos cantares de gestas. Ahí está la historia de la Revolución Mexicana y de los sufrimientos de los campesinos. Ha hecho un libro. Cuando me vengo a México a estudiar arqueología, que esto me impulsó también eso, pues si yo quiero ser escritor y hacer literatura nacionalista, y aquí están los mayas, debo de conocer a los mayas. Entonces yo me vengo a estudiar arqueología en razón de la literatura. Por supuesto aquí me comió la arqueología. Pero lo primero que busqué con mi poco dinero que tenía era el libro El romance tradicional y el corrido en México de don Vicente T. Mendoza. ¿Quién iba a decir que en el segundo semestre de la ENA, 1952, de la Escuela de Antropología, en el segundo semestre, leo en el periódico que en el, ¿cómo se llamaba?
el Instituto de Artes, el Instituto de Artes de México, que tenía el que fundó un señor que fundó el Museo de la Acuarela en México, don Vicente T. Mendoza, iba a dar un cursillo de 8 días sobre el corrido. Y dije, voy a eso, pero se monta con mis clases. Y hablé con el director, el doctor Dávalos Hurtado. Era una escuela muy amplia en ese tiempo. Le dije, mire, tome lo que te den apúntate allá a diario, que te den un testimonio de que fuiste al cursillo y te lo hago valer aquí como se agrega al curso de arte popular. Todavía damos arte popular en la ENA. Llego con don Vicente y me cautivó, porque además él llevó corrideros, de esos corrideros auténticos, de que se echaban los corridos largos de casi 20 minutos, el corrido, ¿cómo quieren el corrido? ¿Corto o largo? El largo es la toma de Zacatecas, el corrido de Torreón, pero de tirada larga, ¿no? Y con los años regreso a Guatemala y me pongo a recoger los corridos guatemaltecos y saco un libro hasta copia, el romance tradicional y el corrido en Guatemala. Me dice, ¿y cuál fue tu técnica? Pues copié la forma en que don Vicente T. Mendoza reunió sus corridos y así lo hice yo, ¿no? Pero Neruda fue, para la generación nuestra, fue un personaje fundamental. Tengo un libro inédito que me van a publicar en Guatemala, posiblemente lo tengo que entregar en julio, que es Pablo Neruda en Guatemala. Como recuerdo de eso, cada viaje que he hecho a Guatemala me fui a la hemeroteca a buscar los 2 viajes que hace Neruda. En el año 40, en tiempo de la dictadura de Ubico, y en el 50, en época de la Revolución, todo lo que se escribió sobre él, los poemas que le dedicaron, entre buenos y malos, no hago diferencia, sino con el mayor respeto hasta los que no son buenos literariamente, como se diría pedantemente. Son buenos en el sentido que es el impacto de un poeta que llega y un obrero le hace un soneto, ¿verdad? Esa es mi relación nerudiana. Don Carlos, sé que entre su colección, entre la colección de su biblioteca, hay libros muy destacados, ¿no? Tiene, por ejemplo, esa gran colección del Popol Vuh y otros más, una gran colección sobre Chiapas, sobre los mayas en la península. En fin, ¿nos puede hablar de alguno de estos títulos? Bueno, la de Chiapas, por ejemplo. La de Chiapas la comencé en Chiapas. Y ahí entra don Fernando Castañón, o sea, y Franz Blom. Un día encuentro a Franz Blom recortando periódicos. ¿Y qué estás trabajando? Sí, es que mira, me dijo, aquí salió una noticia de un descubrimiento en una cueva en el norte de Chiapas. Y entonces él lo recortaba, le ponía la fecha, el número del periódico y iba a un folder. Entonces, el empeño de Francis, sabía que un geólogo había publicado en Checoslovaquia de ese tiempo algún trabajo sobre minerales de Chiapas. Veía la forma de escribirle y que mandara un ejemplar. Y así fue como se fue formando Nabolón, la biblioteca. Y por el otro lado, Tionando Castañón, la misma. Pues, don Fernando, ¿y por qué junta usted esas revistas? Porque si son revistas de ¿cómo se llama? De anuncios comerciales. ¿Por qué junta a los directorios telefónicos? Mi hijo, porque el telefónico primero tenía 3 hojas, ahora tiene 150, dentro de 5 años va a tener 400 hojas. Ahí se puede estudiar el desarrollo económico del comercio chiapaneco. Y esas revistas, pues aquí, de comercios,
Aquí están las farmacias anunciadas, me decía un Fernando. Aquí está, esta no pegó. Quiere decir que en tantos números de esta revista no va a aparecer ese anuncio, pero aparecen nuevas y ahí, aquí se estudian otras cosas que no son necesariamente bonitas, me dijo. Y entonces ahí tengo yo, escribo todas estas revistas que voy, ocasionales, pues aunque sea una o dos, las voy coleccionando, copiando eso. Hay unas de chismes en Chiapas, bueno, vengan los chismes también, porque son chismes políticos donde desnudan a algunos de los personajes públicos, ¿verdad? Bueno, todo eso ya lo aprendí con ellos, más que con las técnicas de investigación de la ENA, aprendí con ellos lo que significa el recopilar material de una región, de una problemática, ¿no? Y así fue creciendo la biblioteca. He tenido oportunidades de viajar y de conseguir libros. Tengo una compañera, Elsa Hernández Pons, también arqueóloga, que tiene la misma pasión que yo, de modo